Prepárense, porque Laura Zapata, la leyenda viviente, no solo desafió las implacables manecillas del reloj, sino que desmanteló la fantasía de este concurso al permanecer en vigilia hasta las 3:30 de la madrugada, absolutamente sola, mientras el resto de los concursantes, cual estatuas de apatía, roncaban profundamente, ajenos a la dramática búsqueda de contenido que ella emprendía. Y la implacable lente de las cámaras, testiga silenciosa e inconmovible, ha capturado la cruda realidad. Una mujer incansable, deambulando por los laberínticos pasillos, clamando por una interacción, por una chispa de vida que nadie quiso ni pudo ofrecerle, confirmando así la sangrienta verdad de una producción que, al parecer, ha permitido que la pereza y la indolencia devoren el espíritu de sus supuestas jóvenes estrellas, dejando a una gladiadora veterana, a una titana del entretenimiento, librar una batalla en solitario contra el olvido, contra la somnolencia generalizada, contra una debacle en el espíritu competitivo que se palpa en cada rincón de esos muros. Es una estampa que grita desesperación por un lado, y por el otro una indiferencia tan flagrante que raya en lo absurdo, estableciendo un precedente inquietante para la dinámica futura del certamen y la credibilidad de sus participantes. La verdad, mis queridos espectadores, es que esta imagen desgarra el velo de lo que creíamos era una competencia justa y enérgica, revelando un abismo de desidia. La propia Laura Zapata, con una gallardía y una audacia que solo ella posee en este circo de vanidades, articuló con una claridad cristalina su férrea convicción de que sus compañeros, esos jóvenes adormilados, le profesan un miedo inconfesable, un temor palpable, según sus propias palabras, a su energía inagotable, a su incansable determinación por ponerlos a trabajar de verdad, incluso a una hora tan intempestiva donde el descanso debería ser sagrado e intocable. ¿Miedo a qué, exactamente? A que los obligue a forjar material explosivo, jugoso y escandaloso a las 4 de la mañana, cuando lo único que anhelan es sumergirse en las más profundas y dulces aguas del sueño. Si esa es la amenaza que cierne sobre ellos, francamente, ¿quién en su sano juicio no sentiría una punzada de pánico, un escalofrío que recorre la espalda? Este incidente, que parece sacado de una pesadilla, para cualquier mortal con un horario de sueño normal, es apenas la diminuta punta del témpano de hielo de una noche catastrófica, un laberinto de giros inesperados, alianzas traicioneras, disputas teológicas que rozan la herejía, confrontaciones viscerales que dejaron cicatrices profundas y hasta una descarada intervención de la producción que favoreció, de forma absolutamente incomprensible, a un participante. Hemos soportado 8 interminables semanas de encierro, de tensiones que se acumulan como una tormenta inminente y oscura, de lealtades que se forjan y se quiebran con la misma facilidad con la que se abren y cierran los ojos al amanecer. Justo cuando la audiencia y los propios concursantes pensaban que la calma había retornado a la casa, que el reposo merecido era inminente, la imagen fantasmagórica de Laura Zapata, deambulando como un espectro energético a las 3:30 de la madrugada, desarticuló cualquier noción de normalidad, demandando una intensidad, una vitalidad, que nadie, y absolutamente nadie, estaba dispuesto a ofrecer. Las demás mujeres, exhaustas, rendidas, sumidas en un sueño profundo y reparador, eran el contrapunto perfecto a su ímpetu desafiante, a su espíritu indomable, que se negaba a claudicar ante la comodidad. Creen que el desgarrador panorama de una Laura Zapata solitaria, demandante y en pie de guerra, es el colmo de lo insólito, de lo inesperado en esta grotesca farsa televisiva. Pues agárrense fuerte a sus sillas, porque esto que acaban de escuchar es apenas el preámbulo, el aperitivo de un verdadero escándalo de proporciones épicas que les dejará completamente sin aliento y poniendo en duda todo lo que han creído de este programa. Pero la intrincada trama de esta noche de insomnio, de revelaciones impactantes y de maniobras ocultas, pues no se ciñe únicamente a la infatigable y solitaria Laura Zapata. Más allá de su nocturna cruzada personal por generar contenido y mantenerse relevante, se gestaron movimientos telúricos de gran magnitud en el entramado de alianzas,
Lo que muchos vaticinaban con resignación y otros observaban con recelo, se oficializó. Yoridan, nuestro controvertido y ahora muy comentado personaje, pasó a formar parte inequívoca del Cuarto Tierra. Sí, así como lo escuchan, ha sellado su destino con un apretón de manos, una promesa susurrada y un juramento de lealtad, integrándose de manera definitiva a las filas de este grupo. Sin embargo, este traspaso, esta migración de bando, no estuvo exento de una condición que roza lo absurdo, lo ridículo, lo patriarcal en su máxima expresión. Una cláusula impuesta, cargada de un tufo a control y manipulación, que hace tambalear la credibilidad de todo el juego y sus supuestas reglas de equidad. Se le exigió a Yoridan prometer, de manera explícita y delante de sus nuevos aliados que observaban con ojos inquisidores, que no se acercaría sentimentalmente a Julian. ¿Estamos acaso presenciando un reality show de alta tensión o una telenovela de época donde el patriarca de la familia decide quién es digno de ser el yerno? Bajo condiciones tan leoninas, tan abusivas que vulneran la libertad individual, ¿es que acaso la competencia ha degenerado en un mercadeo de pactos oscuros y vetos personales, donde la intimidad de los concursantes se convierte en moneda de cambio? La pregunta resuena en el aire con una fuerza ensordecedora. ¿Cómo es humanamente posible? ¿Cómo es concebible que una alianza estratégica dependa de una injerencia tan íntima y personal en la vida afectiva de un concursante, condicionando su permanencia y su futuro a una promesa que atenta de forma frontal contra la espontaneidad, la libertad individual y la propia naturaleza humana? Es un trato tan descarado, tan vejatorio en su concepción, que resulta inconcebible en un entorno que, de manera cínica, se precia de ser un reflejo auténtico de la realidad y la convivencia humana, cuando en verdad es un nido de estrategias maquiavélicas. La migración de Yoridan al Cuarto Tierra, bajo términos tan peculiares y restrictivos que deberían haber generado una revuelta, desató una ola de reacciones encontradas y de murmullos apenas perceptibles. Aunque fue aceptado a regañadientes, no todos los miembros de su nuevo equipo recibieron la noticia con júbilo desbordante o con una aceptación genuina. Algunos rostros, expertos en disimular, revelaron una mueca de escepticismo, una clara señal de que este nuevo integrante no terminaba de convencerlos del todo, sembrando una semilla de desconfianza que, inevitablemente, germinará en futuras confrontaciones. No obstante, al final, la férrea lealtad grupal, ese pegamento social que a menudo encubre la cobardía individual, prevaleció sobre las objeciones personales, y el apoyo, aunque teñido de un visible desgano y de una patente resignación, se hizo presente. Es la cruda realidad de estos juegos de poder y supervivencia. Uno se queja en voz baja, murmura en privado, desaprueba en el fuero interno, pero ante la colectividad, levanta la mano, asiente con la cabeza y se somete a las decisiones por el supuesto bien común, o quizás por la simple y llana cobardía de no oponerse abiertamente, de no asumir la etiqueta de disidente. Esta dinámica es un eco perturbador de esas reuniones familiares, donde una idea estrafalaria, absurda y sin sentido del tío Pepe, termina siendo aprobada por todos, no porque sea buena o sensata, sino porque nadie quiere cargar con la pesada etiqueta de aguafiestas o de problemático. Tras esta reconfiguración de alianzas, que más parecía un trueque de ganado que una decisión consensuada, la competencia continuó con la exigente y físicamente extenuante prueba de conectados. Y aquí, la inagotable Laura Zapata vuelve a acaparar los reflectores, demostrando una vez más por qué es la única que merece el respeto y la admiración de la audiencia. La misma mujer que horas después deambularía en solitario en la madrugada, con una energía que avergonzaría a los más jóvenes, demostró una destreza asombrosa. Realizó una cantidad impresionante de conexiones, corriendo de un lado a otro con una agilidad y una resistencia que desafiaban su edad, que desmentían cualquier prejuicio. La enviaban a distancias considerables, a puntos remotos del área de juego. Y ella, como una atleta olímpica en la flor de su juventud, alcanzaba su objetivo sin mayores dificultades, con una determinación implacable. Su condición física es innegable, una lección de vigor,
de temple y de compromiso para muchos de los concursantes más jóvenes, quienes con cada carrera evidenciaban su flaqueza. Uno se pregunta, con una punzada de admiración y una pizca de envidia, ¿cómo puede mantener tal ímpetu, tal fuego interno, cuando la mayoría de las personas a su edad estaría buscando la comodidad de un mullido sillón, una manta tibia y una infusión reconfortante para el alma? Pero no. Laura Zapata corría como si la final de un campeonato mundial, como si su propia existencia dependiera de su esfuerzo, mostrando un espíritu indomable, una voluntad de hierro que contrasta de forma abismal con la apatía y la desidia reinante entre sus compañeros, que más bien parecían meros figurantes. Si la tenacidad casi sobrehumana de Laura Zapata y el pacto de sumisión de Yoridan les parecieron un déficit de moralidad, una falta flagrante a los principios éticos de una competencia justa, prepárense, porque lo que sigue a continuación es una absoluta vergüenza, una afrenta directa a la justicia, una burla descarada a la equidad del juego, que debería hacerlos estallar de indignación. Mientras la extenuante competencia de conectados se desarrollaba con una intensidad desmedida para algunos y una pasmosa indolencia para otros, una escena paralela, igual de censurable, si no más, se desplegaba entre bastidores, a la vista de las cámaras que, por alguna razón, no activaron la alerta de escándalo. Jordan y Fabio, en una parte discreto, casi clandestino, tras la integración de Yoridan al Cuarto Tierra, mantuvieron una conversación que destapó más telarañas de lo esperado, revelando el verdadero entramado de lealtades y resentimientos. Fabio, conocido en la casa por su temperamento volátil y por guardar rencores con una tenacidad digna de un cazador, le relató a Jordan, con una mezcla de frustración y resentimiento, todos los pormenores de los arduos conflictos que había sostenido con su propio equipo. El Cuarto Tierra, por defender cerradamente, a capa y espada, al ahora traidor, Yoridan. Es una paradoja que raya en lo humillante, en lo grotesco. Fabio se enfrentó a los suyos, arriesgó su posición, su reputación y su lealtad dentro de su propio grupo, para proteger, para avalar a alguien que, al final, sin miramientos ni lealtades, se unió a sus rivales más acérrimos. Parece que Fabio invirtió una cantidad inmensa de energía emocional y estratégica en una campaña publicitaria gratuita, fervorosa e incansable, para un producto que, sin previo aviso ni explicación, terminó en la góndola de la competencia, beneficiando a sus enemigos. Pero la verdadera alarma, la situación que debería generar una indignación colectiva que traspase las pantallas y llegue a cada hogar, llegó con la actitud descarada, cínica y absolutamente inaceptable de Fabio frente a la prueba. Sencillamente se negó a participar, con un lacónico y despectivo no gracias, y se apartó del desafío como si se tratara de un juego de niños sin importancia, como si su participación fuera opcional. Y lo más escandaloso, lo que revela un favoritismo tan descarado, tan flagrante, tan indignante, que roza la complicidad de la producción, es que la misma, lejos de sancionarlo, de instarle a cumplir con las reglas del juego, de recordarle su compromiso como concursante, le brindó un trato preferencial sin precedentes, una comodidad que ningún otro competidor ha recibido. Como si fuera un capricho de rey o un privilegio divino, la jefa, la máxima autoridad en la dinámica de la casa, no lo incluyó en las pantallas de la competencia, permitiéndole evadir su responsabilidad. Imaginen esta situación en cualquier ámbito profesional, en cualquier empresa o en cualquier deporte. Un empleado se niega abiertamente a realizar sus tareas asignadas, a cumplir con su trabajo y en lugar de recibir un llamado de atención, una amonestación o una sanción, su supervisor no solo le quita la responsabilidad, sino que le apaga las luces de su oficina, le proporciona una manta y le indica que descanse. ¿Es esto lo que esperamos de una competencia donde se supone que la equidad, la igualdad de condiciones, la meritocracia, son la base fundamental e inquebrantable? Es una bofetada a la meritocracia, una puñalada por la espalda a quienes se esfuerzan y se sacrifican, una burla descarada a la audiencia que cree en la justicia del juego. Esto es una afrenta directa a la inteligencia,
Esta concesión inaudita a Fabio, esta permisividad rayana en la complicidad que lo eximía de la participación activa y obligatoria en la prueba de conectados, no solo es una muestra de favoritismo descarado y de una parcialidad ofensiva, sino que corroe, erosiona y pulveriza la integridad moral de todo el concurso, dejando un rastro de desconfianza y resentimiento. Mientras los demás participantes sudaban la gota gorda, se desgañitaban compitiendo con la máxima intensidad, esforzándose hasta el límite de sus capacidades físicas y mentales, la producción, con una actitud que roza la condescendencia y la prevaricación, permitió que Fabio se retirara a la placidez de su cama, arropado como un bebé recién nacido, disfrutando de un descanso reparador, un oasis de paz en medio de la vorágine. ¿Cómo se puede justificar tal disparidad? ¿Qué mensaje, qué lección distorsionada se envía a la audiencia, a los millones de espectadores que siguen el programa, y a los demás concursantes cuando uno de ellos puede rechazar abiertamente sus obligaciones contractuales y ser recompensado con la tranquilidad del sueño, con la comodidad de un reposo merecido, mientras los otros se agotan hasta el límite de la extenuación, poniendo a prueba su resistencia física y emocional? Esto es una afrenta directa a los principios más básicos de una contienda justa y equitativa. Una vergüenza para cualquier programa que se precie de tener un mínimo de seriedad y respeto por sus reglas. Los demás, integrantes del Cuarto Tierra incluidos, a pesar de la indignación soterrada, continuaron en la vorágine de la competencia, demostrando que la necesidad y el compromiso prevalecen. Incluso Laura G., en un gesto que podría interpretarse como solidaridad genuina, o quizás, y no lo descartemos, de astucia estratégica de última hora, ¿quién sabe las verdaderas motivaciones en este laberinto de egos? Asistió a la incansable Laura Zapata para que alcanzara su botón, demostrando que, a pesar de las rivalidades y los conflictos latentes, en ocasiones, afloran alianzas inesperadas o conveniencias momentáneas. Pero el foco de la indignación, el epicentro del escándalo, recae ineludiblemente en Fabio y en la absurda connivencia, en la descarada complicidad de la producción. Cuando la jefa finalmente anunció el fin de la prueba, la noche, lejos de calmarse y ofrecer un respiro, dio un giro aún más inquietante, adentrándose en conversaciones profundas que revelarían las verdaderas profundidades de las personalidades, los conflictos internos y las batallas psicológicas más tórdidas que se libran en el alma humana. Las máscaras, por fin, comenzaron a caer, y lo que se desveló después, en las horas más silenciosas, más oscuras y más íntimas de la madrugada, supera cualquier ficción o guión de drama televisivo. Si el descarado privilegio de Fabio, esa bofetada a la justicia que presenciamos en vivo, les hizo cuestionar la honestidad, la transparencia y la integridad de este programa, esperen a que les revelemos cómo las más bajas pasiones, las más oscuras rencillas y las acusaciones más graves, más personales y más humillantes, se desataron en una conversación que destapó, sin pudor, la hipocresía más rampante de sus protagonistas. Atención, porque a partir de aquí, la historia se pone verdaderamente sucia, verdaderamente escandalosa, cuestionando la moral de todos los implicados. Una vez concluida la extenuante prueba, esa que algunos hicieron con sudor y sangre, y otros evadieron con descaro, la atmósfera en la casa viró drásticamente hacia temas más introspectivos, y como no podía ser de otra forma, en este circo de personalidades egocéntricas, cargados de doble sentido, de veladas acusaciones y de una profunda ambigüedad. Stefano y Yoridan, en un giro narrativo tan inesperado como inverosímil y hasta cómico, comenzaron a disertar sobre la existencia de Dios, la espiritualidad y la religión en general. De repente, aquellos que un momento antes competían frenéticamente por un premio mundano, por la gloria efímera, por la relevancia televisiva, se sumergieron en profundas y aparentemente trascendentales disquisiciones sobre la existencia divina, sobre el propósito de la vida. Es un contraste absurdo, una contradicción flagrante que solo puede gestarse en la surrealidad calculada de un reality show, donde la fachada lo es todo. Sin embargo, mis queridos espectadores, no se dejen engañar por esta fachada de espiritualidad, por esta máscara de sabiduría divina.
Detrás de la aparente trascendencia de su plática religiosa, se escondía otra conversación mucho más terrenal, mucho más humana, teñida de animadversión, de rencores soterrados y de acusaciones personales que venían gestándose desde hacía tiempo. Estéfano, con una frialdad calculada, con una astucia digna de un estratega, desvió el tema de lo celestial a lo mundano, hacia Jos, destapando la olla a presión de su rivalidad latente, de su enemistad silenciosa. Y aquí es donde la trama se pone jugosa, donde la verdad cruda y sin adornos comienza a salir a la luz, donde los cuchillos volaron sin piedad y la lealtad una vez más se puso a prueba, revelando su fragilidad. Estéfano no se guardó nada, soltando una serie de declaraciones lapidarias sobre Jos que no tienen desperdicio, que son un verdadero tesoro para quienes buscan la verdad. Según Estéfano, Jos posee la habilidad casi sobrenatural de lanzar dardos verbales sin cesar, de provocar, de atacar con una agresividad pasmosa, pero cuando es él quien recibe una crítica, un comentario adverso, un reproche, una confrontación, se envuelve instantáneamente en un manto de victimización, en una falsa fragilidad, en un papel de mártir incomprendido. Es decir, Jos puede asestar golpes sin piedad, puede herir con sus palabras sin remordimientos, pero carece totalmente de la capacidad, de la entereza, de la hombría para encajarlos, para recibirlos con dignidad. Una descripción que resuena con la hipocresía de tantos individuos que conocemos en la vida real, en el día a día, en nuestro entorno más cercano. Aquellos que siembran vientos de discordia y luego, cuando la tempestad les golpea en el rostro, se derrumban en lágrimas, en lamentos, como si nunca hubieran arrojado la primera semilla del conflicto, como si fueran inocentes corderos. Es una farsa absoluta. Estéfano no solo se limitó a una descripción general, casi psicológica, de la actitud volátil e hipócrita de Jos, sino que ofreció un ejemplo concreto, un relato sumamente revelador de esta doble moral, de esta flagrante hipocresía que impregna el ambiente. Mencionó un episodio reciente en el que se rumoreó que un concursante había salido del closet, un detalle delicado y personal que no se especificó con exactitud, pero cuya reverberación fue suficiente para que Jos arremetiera contra Estéfano con una virulencia desmedida. ¿El motivo? El pretexto para semejante arrebato. Jos lo acusó, sin pruebas ni fundamentos, de estar burlándose, de andar bailando como él, lo cual, según la retorcida lógica y la retórica punzante de Jos, era una mofa directa a la situación personal de ese concursante. Estéfano, con una calma que parecía desafiar la lógica, con una entereza que envidiarían muchos, refutó la acusación, señalando con vehemencia que él mismo había soportado un sinfín de invectivas, de calumnias, de ataques personales por parte de Jos sin caer jamás en la victimización, sin sucumbir al papel de mártir. Es más, Estéfano afirmó, y cito textualmente, porque estas palabras son oro puro en este escándalo mediático, son una prueba irrefutable de la bajeza de Jos, que este último le había proferido insultos de la talla de «soy un inyectado», «soy un falso», y lo más vejatorio, lo más denigrante, lo que buscaba herir en lo más profundo de su masculinidad. «Tengo los huevos pequeños, por tanto esteroide». ¿Se dan cuenta de la crudeza de estas agresiones verbales, de la bajeza de estas palabras que buscan anular al otro? Son palabras cargadas de malicia, de veneno puro, que buscan herir en lo más profundo la virilidad, la autoestima y la imagen de cualquier hombre. Sin embargo, Estéfano, con una entereza que contrasta de forma abismal con la fragilidad emocional, con la inmadurez de Jos, declaró que no le encontraba sentido, que no le veía utilidad a victimizarse, a lamentarse, que él interpretaba estas ofensas desde otra perspectiva, desde una posición de fortaleza interior. Lo que sí le resultaba insoportable, lo que le generaba una indignación genuina, era que cada vez que él se atrevía a contradecir, a confrontar o a poner en entredicho las acciones de Jos, este último recurriera de inmediato al papel de la víctima, utilizando estas ofensas como un escudo para desviar la atención de sus propias faltas, de sus propios errores, de sus propias agresiones. Es una dinámica tóxica,
una espiral destructiva, un juego psicológico perverso que revela la inmadurez emocional de uno y la astucia manipuladora del otro. Esta es la verdad detrás de las máscaras. Si creían que las disputas personales y las acusaciones más bajas no podían descender más en el pozo de la miseria humana, esperen a escuchar la paradoja absurda, la ironía más cruel de un concursante que suplica, que ruega, que anhela ser nominado, mientras la inmensa mayoría de sus compañeros huye despavorida, con terror, de ese destino. ¿Están listos para la cruel ironía, para la verdad que desafía la lógica de este juego? Mientras Stefano y Yoridan se enzarzaban en esta terapia de pareja forzada, en esta sesión de psicoanálisis a la fuerza hasta altas horas de la madrugada, desentrañando la psique de Jos y sus supuestas debilidades, su hipocresía y su victimismo del otro lado de la casa, Jos, el objeto de toda esta disección psicológica, precisamente no se encontraba en un estado de contento o placidez. De hecho, estaba sumido en un estado de profunda molestia, una frustración que crecía en su interior como una mala hierba, una irritación que confesó, nada más y nada menos, que a la misma Laura Zapata, quien a esas alturas de la noche seguía despierta, desafiando las leyes inmutables del sueño y la biología humana. Jos reveló, con una sinceridad que sorprendió, que a él le gusta el juego, que disfruta la adrenalina pura de ser nominado, de subir a la placa, de sentirse en la cuerda floja, al borde del abismo, y que, para su profundo desazón, para su desesperación, esto no estaba ocurriendo. Literalmente, nadie en la casa, ninguno de sus compañeros se atrevía a postularlo para la temida placa de nominados. La razón detrás de esta aparente indiferencia, él mismo especula, con un deje de frustración y egocentrismo, que es por miedo, por temor a enfrentarlo, a medir fuerzas con él. Pero qué ironía tan cruel, qué paradoja tan absurda la de este reality. Mientras la inmensa mayoría de los participantes harían cualquier cosa por evitar el escrutinio del público, por pasar desapercibidos, por diluirse en el anonimato y no ser votados, Jos está allí, clamando en voz alta, demandando con insistencia que nadie se atreve a ponerlo en el punto de mira, a desafiarlo directamente. Es como aquel que, en una fiesta bulliciosa, se jacta de ser el mejor bailarín, el más virtuoso, pero nadie lo saca a la pista, nadie se atreve a bailar con él. Y él, parado en una esquina, con una mezcla de orgullo herido y frustración, se pregunta por qué su talento pasa inadvertido. Jos afirma que provoca, que da motivos de sobra, que hace de todo para ser nominado, para ser el centro de atención, y nada. Es una situación que nos obliga, a nosotros como espectadores, a preguntarnos, a dudar, ¿será que el miedo es real? ¿Un miedo genuino a su personalidad, a su agresividad verbal? Laura Zapata lo manifestó respecto a su propia persona, a su energía indomable. Pero, ¿y si el verdadero temor, la táctica encubierta y más maquiavélica, apunta sutilmente hacia Jos, manteniéndolo en una especie de limbo televisivo, en el purgatorio de la irrelevancia estratégica? La situación de Jos, clamando con frustración por ser nominado, abre un abanico de posibilidades inquietantes y de estrategias subterráneas que bien podrían estar gestándose en las sombras de la casa. ¿Es que realmente le tienen un miedo tan profundo, tan arraigado en su subconsciente, que nadie se atreve a desafiarlo directamente, prefiriendo dejarlo en un limbo de irrelevancia para el juego, en un espacio donde su influencia se diluye? O quizás, y esta es una estrategia aún más perversa, más retorcida y calculada, se trata de una jugada maestra. Si no lo nominan, no tiene la oportunidad de defenderse en la gala de nominaciones, de activar sus mecanismos de supervivencia, de apelar al público con su victimismo o su carisma. Dejarlo fuera de la placa es, en cierto modo, una forma de neutralizarlo por completo, de desarmarlo, sin tener que confrontarlo cara a cara, sin darle la oportunidad de luchar. Es como en el patio de la escuela, cuando nadie elige al mejor jugador para su equipo, no porque sea malo, sino porque es tan excepcionalmente bueno, tan talentoso, tan arrollador, que tenerlo como oponente sería una amenaza insuperable, un obstáculo invencible,
O simplemente, y esta es la hipótesis más brutal, más cruda y más humillante, es que Joss se ha vuelto tan irritante, tan repelente para el resto de los concursantes que prefieren ignorarlo por completo, relegándolo al ostracismo, a la invisibilidad social, la peor condena en un reality show. Sea cual sea la verdad detrás de esta enigmática situación, su frustración es palpable, es tangible, es un polvorín a punto de estallar. Y en el contexto de un reality show con tanto en juego, con la fama, el dinero y la reputación en la balanza, un concursante frustrado, un jugador que no encuentra su lugar o su batalla, es un elemento altamente peligroso, una bomba de tiempo que podría detonar en cualquier momento. Cuando las personas no consiguen lo que anhelan, lo que buscan desesperadamente, pueden llegar a cometer locuras, a traspasar límites morales y éticos. Y en un entorno tan volátil, tan impredecible y tan cargado de tensión como este, las transgresiones se pagan con un precio muy alto, con la eliminación y el escarnio público. La mayoría ya se había retirado a descansar, la prueba había concluido, y una calma aparente, una falsa tregua, se cernía sobre la casa. Pero las conversaciones profundas y reveladoras de Stefano y Sheridan y la abierta molestia de Joss eran la muestra irrefutable de que el juego seguía en marcha, con sus hilos moviéndose en la oscuridad de la madrugada, preparando el próximo escándalo. Mientras la mayoría de los concursantes se entregaban al letargo, a la comodidad del sueño, unos pocos, impulsados por la ambición desmedida, por la desesperación de ganar o por la necesidad de control, movían los hilos invisibles de un juego que se reveló más oscuro, más complejo, más retorcido y menos transparente de lo que jamás imaginamos. Y en el centro de este remolino de intrigas, de traiciones y de favoritismos descarados, Laura Zapata, la protagonista involuntaria, o quizás la verdadera estratega de esta narrativa, permanecía inquebrantable. Despierta, observándolo todo con ojos agudos, escuchándolo todo con atención, queriendo ser parte de todo, porque esa es la esencia que la distingue de los demás, que la eleva por encima de la mediocridad. Mientras la mayoría se rinde al cansancio, ella persiste, mientras los otros se duermen en sus laureles. Ella vela por la integridad del juego. Mientras todos piden tregua y descanso, ella exige más contenido, más emoción y más verdad. Si este torbellino de revelaciones, de traiciones, de escándalos y de favoritismos les ha dejado con el corazón palpitante, si desean desenmascarar cada engaño, cada farsa y cada complicidad que ocurre en este programa, entonces deben unirse a la comunidad de este espacio. No se queden dormidos como el resto. No permitan que la censura los cale. Suscríbanse ahora mismo a nuestra plataforma. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros análisis explosivos, porque las noches de escándalo continúan. Las verdades ocultas siguen saliendo a la luz y las historias detrás de cámaras nunca paran de sorprendernos. Hasta la próxima verdad. Valientes y perspicaces seguidores de la justicia.